Para mí es un gusto estar acá en la casa. Como les comentaba, vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante. Actualmente es un tema de boga y que es una epidemia que se está haciendo en nuestro país, básicamente en la macro región oriental del país, en donde ya tenemos muchos casos de dengue. Tenemos más de 50.000 casos de dengue actualmente y tenemos más de ya 80 muertos, ¿no? El tema que voy a hablar básicamente es cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo y ver algunas particularidades del dengue actualmente que no están presentándose en los antiguos brotes. También para comentarles que el dengue, esta epidemia ya superó ya a la epidemia del año 2017 en la cantidad de casos. Sin más que decir, la información que se ha ido hablando sobre el dengue, básicamente cuando revisamos una de las bibliografías que es el PubMed, vemos que en los últimos años, desde el año 2017 al 2023, hay mucha información sobre ellos y ha ido modificándose muchas observaciones que hay con respecto al dengue. Es tanto así que nuestra norma técnica, que es el año 2017, ya está desfasada actualmente y que evidentemente hay que hacer unos cambios. Pero como es la norma técnica, vamos a todavía revisarla ahí. Miren, vamos a empezar por un caso. Este es un caso muy interesante de una mujer de Moyobamba. Es una mujer de 88 años, con las iniciales ZCBR, natural de Moyobamba. Vivió toda la vida en Moyobamba. Su estado civil actualmente es viuda, ama de casa, jubilada, agricultura. Durante su juventud, niega viajes a otras regiones. Los antecedentes de esta señora, que es hipertensa desde hace 2 años, obesidad grado 2, madre fallecida hace 20 años por causas naturales, padre fallecido por causas naturales, hija con diabetes tipo 2. Cirugías previas ninguna, tiene una fórmula obstétrica de Gesta 8 para 8007. Uno de ellos murió a la edad de 2 años por neumonía. Su medicación más habitual, no hay hábitos nocivos, no refiere a alergias y está vacunada contra COVID-19 en 2 dosis. Esta señora tiene un tiempo de enfermedad de 4 días, ella ingresa el 7 de enero de este año, el 2023, y por eso es un caso muy interesante de lo que está sucediendo actualmente en el país. Presenta náuseas, vómitos, dolor articulares, petequias, equimosis, dolor abdominal. Y con estos datos llega a la emergencia del Hospital General de Moyobamba el día 9, 2 días después. En el Hospital de Moyobamba le hacen un examen. Estos exámenes, como ustedes van a ver, que tiene unos leucocitos que están 22.000 leucocitos, las plaquetas 22.000, y tiene el dengue, las pruebas séricas, un IgM negativo, un IgG positivo y una NSA1 negativa. Ingresa el 7 con estos síntomas, presenta el 7 con estos síntomas, fiebre alta asociado a inyección constitucional, náuseas, sin vómitos, dolor abdominal, artralgias, mialgias, astenia. Acude a la clínica particular, en donde le hacemos estos estudios, donde, como les comentaba, presenta un IgM negativo, un IgG positivo, un NS negativo, NS1 negativo, un hemograma con 22.000 leucos y unas plaquetas de 22.000. Con estos valores, la refieren al Hospital General de Moyobamba, en donde ingresa al hospital básicamente con un rasgo de 15, sin dificultad para respirar, edemas en blandos, en piernas, mucosas orales secas, abundantes petequias en miembros inferiores, equimosis de tórax, además crépitos en hipertensión, emitores izquierdo. Se diagnostica como dengue con signos de alarma y se decide hospitalizar inmediatamente. La saturación, 96%, sin apoyo oxigenatorio. La frecuencia cardíaca, como lo ven ustedes, 107, la respiratoria 18, temperatura 37 grados, presión 340, talla 1,55, peso 1,67. Hasta acá, como ustedes ven, es una paciente que tiene sintomatología en fase febril, pero la observación acá básicamente es que tiene una prueba IgG positiva, que vamos a ver posteriormente, que se identifica. Los utilizan ¿por qué? Por el hemograma de 22.000 leucos y por las plaquetas de 22.000 plaquetas. Durante la estancia hospitalaria le hacen un recuento de plaquetas, le vuelven a validar porque dudaban de esa cantidad de plaquetas, porque no parecía un dengue, con 21.000 plaquetas, y el recuento de leucocitos sube a 31.000 euros. Le vuelven a hacer un segundo control el día 10, 24 horas después, 34.000 leucocitos, y las plaquetas bajan a 15.000 leucocitos. Durante su estancia hospitalaria, el
paciente comienza a presentar transaminasas, como la orina comienza a elevarse. Le hacen una ecografía y en la ecografía encuentran hallazgos presuntivos de enfermedad difusa, parénquima hepático, no líquido en cavidad libre, aminopélvica al momento del examen, ¿de acuerdo? Entonces ya nos encontramos en el día 10. Ella, recuerden que entró sin signos de alarma, dudosamente con un dengue, con plaquetas muy bajas, el IgG es positivo, y para acá voy a hacer una pequeña adenda. Recordamos que el IgG sale positivo a partir del día 14 de enfermedad del dengue, o sea, en fase resolutiva. O sea, esto no parece de dengue, aparentemente. Sin embargo, la deciden hospitalizar por las plaquetas y le piden un PCR viral. El día 11, su saturación, el día 10, su saturación comienza a bajar, el día 11 baja mucho más, recuerden que empieza con oxígeno y ya actualmente está con oxígeno a 5 litros. La frecuencia cardíaca siempre se mantiene por encima de 100, la respiratoria se mantiene igual, no había fiebre, ya empieza a evidenciarse con muy mal estado general. La creatinina, que entra con rangos normales, comienza a tener una creatinina de 8, una urea de 211, llaman al nefrólogo, deciden iniciar diálisis. El día 12 se encuentra en muy mal estado general, ¿sí? Y evidentemente el día 12, 7:40 de la mañana, la paciente fallece. ¿De acuerdo? Se cataloga como un dengue grave. Y acá la disquisición parte de por qué es un dengue grave en este paciente de acá, y lo vamos a ver. Esta es la norma peruana del 3 de febrero del año 2017. El comentario personal mío es que ya esa norma está totalmente desfasada por lo que pasó con este paciente de acá. Como ustedes ven, nuestra clasificación de dengue se clasifica de 3 maneras: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Eso es lo que dice nuestra norma. También debemos saber que el dengue es básicamente la transmisión es por un zancudo, el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. En el país la que tenemos predominantemente es el Aedes aegypti, y tenemos este vector transfiere el dengue de 4 serotipos: el DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Se habla de un DEN5, que es un DEN5 que solamente se encuentra, es un DEN selvático y se encuentra en la zona asiática, básicamente en Tailandia. Por el momento en el país solamente tenemos 4 dengues. Eso lo que nos quiere decir, evidentemente, que en el país una persona se puede contagiar por 4 oportunidades en toda su vida por dengues. La primera observación que tenemos que hacer es que si yo obtengo el día de hoy dengue, ¿de acuerdo? Obtengo inmediatamente inmunidad definitiva para ese dengue en particular. Y inmunidad temporal por los próximos 3 meses para los demás dengues, ¿de acuerdo? Número 2, debo saber el periodo de incubación del dengue. Y cuando hablamos del periodo de incubación del dengue, hablamos de un periodo intrínseco y un periodo extrínseco. El periodo intrínseco del dengue básicamente es el momento que el zancudo infectante pica a una persona. Y eso de ahí, una vez que pica, el tiempo de incubación es de 13 a 14 días. El rango que la mayoría de personas presenta entre 5 a 7 días. O sea, si me pica, hasta los 14 días como máximo, pero usualmente los síntomas empiezan a partir del día 5 al día 7, puedo haberme picado en este caso el mosquito. Y el extrínseco es cuando yo, básicamente, infectado, este mosquito no infectado, absorbe mi sangre, me pica y absorbe mi sangre, y va a desarrollar entre 8 a 12 días la enfermedad. O sea, que va a tener su capacidad de contagio a partir del día 10. Eso quiere decir que los pacientes que están con dengue acá y son pinchados por pacientes que tienen zancuditos no infectantes, no es que al día siguiente van a infectar a otra persona. No, usualmente lo hace a partir del día 10. Eso ya está demostrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa usualmente en el dengue? El dengue, una vez que pincha, rompe las paredes físicas, hace la interacción con las paredes químicas, ¿de acuerdo? Y se agregan básicamente en este de acá, a nivel sanguíneo, las células dendríticas. Y con las células dendríticas hacen como células presentadoras que básicamente absorben al virus y el virus comienza su fase replicativa. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente, cuando íbamos hablando de la
historia evidentemente no sea dengue, y el paciente se hospitaliza por las plaquetas y una leucocitosis. Él tiene un antecedente, este paciente que lo he mencionado, 3 meses antes había tenido dengue, ¿de acuerdo? Dengue elevados. ¿Qué significa él? Que tenía anticuerpos contra el dengue. Pero ¿qué pasa en algunas personas y lo que está pasando básicamente con el DEN2 y el DEN3? Que puede haber la capacidad o la madurez para atacar al dengue. Entonces, por más que me dé, tiendo a fallar. Ya eso se le llama la amplificación de la infección dependiente de anticuerpos en la inmunopatogénesis del dengue grave. Aquellas personas que suele suceder esto acá se consideran inmediatamente dengue grave. Y es lo que actualmente está pasando en el país. Los pacientes están en su fase febril, y lo vamos a ver más adelante, y las plaquetas están cayendo brutalmente, menos 22, menos 24.000. ¿Por qué? Porque tienen antecedentes de decir haber tenido dengue en el mes de enero, en otra zona, en la matrícula oriental. Y pasa básicamente por este déficit que hay, que la capacidad de los anticuerpos que yo obtengo no son anticuerpos maduros y no son anticuerpos activos, los que tienen la capacidad de luchar contra ese dengue. Es lo que está sucediendo actualmente. ¿De acuerdo? Esta es la parte fisioestructural, que lo voy a pasar rápidamente. Entonces, para ello, yo tengo que hablar de la guía, lo que me dice la definición de casos. ¿Qué es un caso probable? Aquel que tiene fiebre, poliartralgias, básicamente dolor retroocular, lo que me dice mialgia, cefalea, dolor lumbar, ¿de acuerdo? Básicamente, o sea, grábense, fiebre, poliartralgias y dolor retroocular es un dengue hasta que no se muestre lo contrario. Y como les decía, el dengue tiene la clasificación se da en 3 etapas. Los dengue con signo de alarma, los dengue sin signo de alarma y los dengue graves. Los dengue sin signo de alarma son aquellos que tienen 20.000 síntomas menos los que afectan básicamente a la zona visceral, que es lo que vemos en los dengue con signo de alarma. ¿Cuál es el síntoma preponderante? Primero, actualmente, náuseas y vómitos persistentes. ¿Cuántos vómitos? Más de 2 vómitos en las próximas 2 horas. Si yo tengo 2 vómitos en 2 horas, soy un dengue con signo de alarma. Dolor en el cuadrante superior derecho o en la región epigástrica. Disminución brusca de la temperatura. Estoy con 39, me paso a 35 grados. Dolor intenso a nivel torácico o distrés respiratorio. Esos son los 4 características de dengue con síndrome que actualmente están presentando. Aparte de ello, lo podemos considerar al sangrado, a la gingivorragia, epistaxis, etcétera, etcétera, que podemos tener. Entonces, sin signo de alarma, fiebre, dolor reticular, poliartralgias, ¿de acuerdo? Con signo de alarma, todo lo que es visceral. Náuseas y vómitos, dolor epigástrico, dolor en cuadrante superior derecho, los sangrados en mucosas y la caída brutalmente de la temperatura. Dengue grave tiene que ver con la hipotensión, ¿de acuerdo? Todo paciente que tiene hipotensión es un dengue grave hasta que no se demuestre lo contrario. Y con un sangrado evidente. Y acá quiero hacer claro que tenemos que tener cuidado con las mujercitas. Las mujercitas, muchas pacientes están llegando a los hospitales por hemorragias vaginales, confundidas por sus menstruaciones. Entonces hay que preguntar a las mujeres si la menstruación le corresponde en esas fechas o, entre comillas, se ha adelantado. Si es que se le ha adelantado, evidentemente es un dengue grave hasta que no se demuestre lo contrario con la hipotensión que presenta. Otra afectación del dengue grave, encefalitis, hepatitis. Hemos tenido un paciente en el Hospital Regional de Trujillo, un joven, 25 años de edad, que viene con fiebre y convulsiones. Es el caso 86, ya confirmado a nivel mundial, de un encefalitis por dengue. ¿De acuerdo? Son casos muy, muy raros, pero existen actualmente. Esa es la clasificación, entonces no es difícil. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Dolor retroocular, mialgias, poliartralgias y fiebre es un sin signo de alarma. Con signo de alarma, los signos vasovagales, náuseas y vómitos, dolor epigástrico, sangrados. Punto. Y dengue grave se asocia a lo anteriormente, la hipotensión. ¿Ok? ¿Cómo confirmar el dengue? Y acá sí quiero ser bien claro. La confirmación del dengue es por PCR viral. ¿Ok? Nosotros tenemos la prueba de antígeno actualmente, que es la ELISA, el antígeno NS1. Esa prueba solamente es válida, y la quiero hacer bien claro, solamente es válida entre el día 3 y el día 5 de sintomatologías, de inicio de síntomas. Si el día de hoy empiezo en fiebre, la prueba lo debo hacer idealmente en el día 3, máximo el día 5. Doctor, ¿me puedo hacer una prueba el día de hoy? Sí, no hay ningún problema.
Puede salir positiva, como puede salir negativa, y eso no me descarta el dengue, ¿de acuerdo? Para descartar el dengue tiene que ser en el día 3 y en el día 5. Como vimos en la señora se lo hizo en el primer día de enfermedad, ¿ok? Entonces tenemos que hacer en el día 3, en el día 5 la prueba de antígeno, en este caso. Las segundas pruebas que se están usando son las pruebas de detección de anticuerpos. El IgM sale positivo a partir del día 7 de enfermedad, ¿de acuerdo? Y el IgG sale a partir del día 14, ¿ok? Entonces, lo tengamos claro. En los primeros de 3 a 5 días, ¿cuál? Antígeno NS1, a partir del día 7, IgM, y a partir del día 14, IgG, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento, la PCR, que es la prueba confirmatoria. ¿Ok? Entonces, esto de acá es muy interesante que quiero que manejemos y que quede claro. Cuando hablamos del dengue, la enfermedad, señores, la fiebre puede durar máximo, y esto quiero ser claro, hasta el día 7. Si un paciente tiene día 8, día 9, fiebre, ya no es dengue. Es cualquier otra cosa menos dengue. Puede ser Zika, puede ser chikungunya, puede ser mayaro, oropuche, leptospira, cualquier otra cosa, pero no es dengue. El rango promedio es entre 3 a 5 días, pero el día máximo es 7. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero existe una fase febril. Esa fase febril, como les he dicho, dura máximo 7 días, en donde todos los síntomas son muy aparatosos. ¿Qué síntomas? Fiebre, dolor retrocular, poliartralgias, mialgias, ¿ok? Usualmente necesitamos el reposo absoluto en ese momento, ¿ok? En esos primeros 5 a 7 días. El día, asumamos que nos dura 7 días, el día 7 cae, y por los próximos 3 días o 72 horas aparece la fase crítica, ¿de acuerdo? Y en esa fase crítica es donde sucede lo siguiente. En primer lugar, aumento del hematocrito, y lo segundo, la caída de las plaquetas. Es por eso la identificación de la fase crítica, que es el aumento del hematocrito y segundo, la caída de las plaquetas. Es por eso que en esta fase, previamente, la fase crítica, nosotros tenemos que hidratarnos, o tomar bastante líquidos para evitar que esto de acá, del aumento de los líquidos, persista. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo dura esta fase crítica? 3 días como máximo, porque es el tiempo de demora de recuperación de las plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la fase febril, que es la fase de sintomatología más aparatosa, en donde hay una carga viral espectacular, y la fase crítica, en donde hay la caída de las plaquetas y el aumento del hematocrito, y si evidentemente todos los problemas vamos a tener acá. El dengue grave aparece en esa etapa. Después de 72 horas, pasamos a una fase de recuperación. ¿Cómo identifico la fase de recuperación? Es muy sencillo. El paciente comienza a sentirse rojo completamente y comienza a ver la picazón. Paciente que empieza la picazón y empieza a ser rojo, como si fuera sangrado, con al medio unas lesiones blanquecinas, se llaman los ríos de sangre en islas blancas, evidentemente el dengue ya terminó. Entonces, si doctor, tengo una picazón intensa, me molesta. Eso ya terminó el dengue. Entonces, son 3 días después. ¿Cómo vamos a manejar el dengue? Según la norma técnica, se maneja de 3 maneras. Vamos a ver el manejo ambulatorio, en los que se van internados y los que son en UCI. Manejo de internamiento, son el grupo A, son los que no tienen ningún criterio. ¿Cuáles? Los dengue sin signos de alarma. El internamiento solamente se divide en grupo B1 y grupo B2. ¿Cuáles son? El B1, los que son con signos de alarma, y el B2 son los que no tienen signos de alarma, ¿ok? Pero tienen alguna comorbilidad, ya sean gestantes o algún problema social. Puede ser que tenga un ancianito que viva en la punta del cerro solo, que tiene solamente sin signos de alarma. Ese paciente se tiene que quedar hospitalizado para el monitoreo. ¿Para quién más? Para pacientes con comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? La vamos a ver posteriormente. Uno de ellos, la gestante. Y por último, los dengue graves. Cáncer también. Notamos. Para ello, idealmente, se han creado las famosas UBICLIN, que son las unidades de vigilancia clínica para los manejos de grupos B1 enfermera y un auxiliar de enfermería. ¿De acuerdo? Estas UBICLIN, actualmente en La Libertad tenemos 3. Una que está para la zona del Porvenir, en Laredo. Tenemos otra en Jerusalén y otra que se está implementando en Huanchaco. Todos ellos reportan a los hospitales generales, tanto el Belén de Trujillo como el regional, si hubiera un dengue grave en el caso, para ser trasladado allá. El famoso grupo C, que son los que son manejados con dengue grave. Y en estos dengue grave, básicamente, como les dije, ¿cuál es el inconveniente? Es la hipotensión. Entonces lo que tenemos que hacer al paciente es recuperarla de la hipotensión.
Y señores, quiero ser acá bien preciso y bien claro. Para manejar un dengue grave, lo primero y lo más importante es la hidratación. Y debemos manejar bolos de 20 por kilo, ¿de acuerdo? Y acá tengo que ser también preciso, que tiene que ser de acuerdo al tipo de paciente. Si en el caso mío, que mi edad ronda entre los 30 y 40 años, evidentemente yo voy a recibir un bolo de 20 por kilo, pero si yo tuviera 80 años, a ese paciente no le voy a poner bolos de 20 por kilo. ¿Por qué? Porque un paciente ya tengo que valorar si el paciente ha tenido comorbilidades, ya ha tenido bronquitas infectadas, si es un paciente con una enfermedad pulmonar ya difusa, ¿de acuerdo? Tengo que valorar al contexto del paciente si le voy a poner los bolos. ¿Cuántos bolos se pueden poner a este paciente? Como máximo 3 bolos. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 bolos. ¿De acuerdo? Una vez recuperada inmediatamente la presión arterial, pasamos a la siguiente etapa. Entonces, ¿cuál es la función acá? Es con los bolos cristaloides recuperar el volumen. Doctor, no recupera. Tengo que volver a intentar. Doctor, ¿puedo usar isotrópicos? Sí, pero solamente se usa en unidades críticas. En otro lugar no. Este es el esquema, un esquema muy fácil de hidratación que todavía se sigue manejando. Como le dije, los bolos son de 20 por kilo a 3, y de ahí inmediatamente lo bajamos a 10 cc o 10 mililitros kilogramo hora, o bajamos a 5 por 7, a 5,7, 3,5,2,3. Es importante considerar acá lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un paciente que viene con 90-50 de presión, le pongo su primer bolo, no responde, le pongo el segundo bolo, responde inmediatamente a 20 por kilo, mi presión está en 120-70. Inmediatamente bajo a 10 por una hora. Si yo peso 60 kilos, sería 600 centímetros que me van a pasar en una hora y me vuelven a revolver. Mantengo en 600, mi presión se mantiene en 120-70, bajo a 7 y multiplico 7 por 420. En la siguiente hora me va a pasar 420. ¿De acuerdo? Me mantengo estable, me bajan a 3 o a 5. Si estoy en 5, sería 350. En la tercera me pasan a 350. Y de ahí paso a mantenimiento. Si mantengo estable en 120-70 mi presión, bajo a 2. 2 por 60 son 120. O sea, bajarían 120 cc por hora. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes dan cuenta, esto es horario. No podemos dejar volúmenes de pasar a 60 gotas por minuto 24 horas. Eso no existe, señores en dengue. Dengue es una patología muy, muy dinámica. Ahorita puedo estar estable y en una hora puedo estar hipotenso o chocado y a la siguiente estoy en la UCI, en una crítica, y en la cuarta puedo estar muriendo. Nos ha pasado, así que les sugiero que eso tiene que ser un monitoreo muy, muy estricto en las unidades. Entonces, veamos el dengue B2, dengue con signo de alarma. Iniciar hidratación endovenosa, no se da bolos acá, se mantiene entre el rango entre 5 a 7 cc por hora y se monitoriza, lo primero, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene que estar siempre por menos de 100 por minuto. Y la presión arterial debe mantenerse de acuerdo a ciertos parámetros. Si es adulto, hombre, más de 35 milímetros de mercurio, la presión arterial media, y si es mujer, más de 60 milímetros más de 70 milímetros de mercurio, si es mujer. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos monitorizar? El gasto urinario. ¿De acuerdo? Y el gasto urinario debe ser mayor a 1, señor. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que ingrese, todo lo debe orinar el paciente. Entonces debe ser mayor a 1. Si el gasto urinario baja menor de 1, ese paciente estamos teniendo problemas, se va a hipotensar y tengo que mejorar la hidratación. ¿De acuerdo? Doctor, ¿para eso le tengo que poner sonda? No. ¿De acuerdo? Lo que se tiene que hacer es básicamente o pañal o darle, en este caso, un vacío, un depósito para que pueda emisionar y cuantificar la orina horariamente. ¿De acuerdo? Ahí les dije la diuresis, más de 1 cc kilogramo por hora, ¿de acuerdo? De acuerdo a la ingesta habitual ideada. Por último, ¿cómo darle alta a un paciente? Fácil. Pasan los 3 días, paciente alta. En un brote, por ejemplo, que tenemos actualmente en Piura, no tenemos plaquetas ni hemotocrita. Entonces, clínicamente les estamos dando de alta sin sintomatología previa. Pero si yo tengo acá, evidentemente, ¿qué debo considerar? Primero, desaparición progresiva de los signos de alarma, que tolere adecuadamente la vía oral, signos vitales estables y que la presión arterial media se mantenga estable por al menos 48 horas. Como lo ven, la fase crítica pasada son de 2 a 3 días y se acabó. Ahora, hay cosas que han ido evolucionando, como les dije, en la norma de fase y la que plantea actualmente. Entonces, como ustedes verán,
DSSA, dengue sin signos de alarma, DSSA, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿De acuerdo? El primero, dengue sin signos de alarma, es manejo meramente ambulatorio. Es casa, reposo absoluto, ¿de acuerdo? Y manejar los síntomas que tienen, que son básicamente de la etapa febril. En cambio, clean o hospitales niveles 2, los graves tienen que ser manejados todos en la unidad escrita en UCI. Va a llegar un momento que los hospitales, si es que siguen a colapsar, y evidentemente las UBI van a ser las que van a manejar ese tipo de dengue. ¿De acuerdo? Estos son los logaritmos que tenemos para manejar cada uno de ellos. Ya les expliqué, lo voy a dejar para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Y acá sí quiero detener un poquito en el grupo B1, desde el signo de alarma, ¿quiénes son las condiciones que los pacientes que tienen hospitalizados? Embarazo, menores de 1 año, mayores de 65 años, pacientes obesos mórbidos, pacientes con diabetes, hipertensos, asmáticos, enfermedades renales hemolíticas, hepatópatas, pacientes con cáncer, tienen que estar hospitalizados para monitoreo. ¿Ok? Ya lo conversamos esto de acá, los criterios de hospitalización, básicamente intolérgico, son los que nosotros debemos manejar rápidamente. Quiero recordar algo, y esto se ha estado manejando un poco mal. Para dar alta, basta que yo tenga la elevación de 2 plaquetas consecutivas para yo plantear el alta. ¿Cómo así? Supongamos que un paciente está en la etapa fase crítica con 22.000 de plaquetas. ¿De acuerdo? Le hago un control al día siguiente, está en 40.000, y a las 12 horas está en 50.000, el paciente inmediatamente puede ir a casa porque está en etapa de recuperación. No es necesario que llegue a 110.000, 150.000 para ser tratado de alta. Evidentemente el paciente va a casa de reposo y hay un control de 72 horas por consultorios externos de medicina. ¿De acuerdo? Eso también es importante saberlo, ¿ok? Como les decía, no es lo mismo hidratar a una persona delgada como yo, como una persona obesa o una persona anciana. Y tenemos que... Esto es básicamente para niños, esto lo voy a dejar pasar, ¿ok? ¿Qué automedicación evitar? Básicamente lo que tenemos que evitar son los AINES. ¿Por qué evitar los AINES? Doctor, pero yo con el ibuprofeno me calma la fiebre. Sí, pero hay que evitar los AINES. ¿Por qué? Porque si yo consumo mucho AINE, lo que van a hacer es una gastritis o una hemorragia gástrica. Y podemos confundirlo como si fuera un dengue grave. Entonces hay que evitar los AINES de todas maneras. ¿Ok? Esta es la famosa pregunta que siempre ha habido la disquisición en dengue. El uso de metronidazol. ¿Se puede usar el metronidazol o no? Sí, sí se puede usar el metronidazol. En pacientes con dengue sin signo de alarma y con la presión arterial media estable. ¿De acuerdo? En otro tipo de pacientes, no. En pacientes hipotensos, evidentemente vamos a usar el vamos a hablar sobre las famosas transfusiones de plaquetas. ¿Ok? Señores, y acá quiero ser bien claro, la transfusión de plaquetas solamente se da cuando un paciente tenga plaquetopenia severa, más, ojo, más, no, más un sangrado evidente que me está llegando a la hipotensión. Por ejemplo, si tengo una ginecorragia y el paciente tiene 5.000 de plaquetas o 10.000 plaquetas, tengo que transfundirlo. Pero si tengo un paciente con 5.000 de plaquetas y no tengo ningún sangrado que me está llegando a la hipotensión, no se transfunde plaquetas. ¿De acuerdo? Hay que esperar, manejar la hidratación adecuadamente, manejar las funciones vitales y las plaquetas van a comenzar a elevarse. Recuerden que acá lo que hay es una destrucción de plaquetarias que tiene que haber una reposición. Cuando ustedes hagan reposición de plaquetas, lo que van a hacer es el consumo, el aumento y el paciente se va a complicar. Ya está esto determinado en lo que les he mencionado, lo que dice el Instituto Nacional de Salud. ¿Ok? Igualmente en ese estudio. Otra gente me preguntó sobre las vacunas. Brasil, por ejemplo, actualmente está vacunando. Ha sacado su esquema de vacunación recién hace 2 semanas para el... Uno lo usa porque su sensibilidad o su protección es el 80%. Entonces, como norma nacional no se está usando. Y lo segundo es que todavía no protege contra los famosos ADE, contra la aplicación de anticuerpos, como el caso de la señora que les había mencionado como caso clínico. Con esto quiero terminar. Si tal vez tengan alguna duda, alguna pregunta, me agradecería bastante.
una pregunta. Con respecto al sistema de referencia, ¿cómo se está manejando en la región? Tú hablaste de áreas o unidades de aislamiento de Vista Alegre, perdón. Laredo, Jerusalén, igual que el Laredo reporta y se está ahorita armando un Negoncha también. Ya, ¿y cuál es en todo caso, paciente diagnosticado en la institución? Lo que pasa es, claro, una cosa, o sea, paciente diagnosticado acá hay que evaluar en su contexto. Si es un paciente con dengue sin señales de alarmas, él tiene que ir a 48 horas para esos tipos de pacientes. Se lo manda a su casa y se lo manda con su dengue para que hagan el seguimiento formalmente, porque la institución no tiene para hacer seguimiento. ¿De acuerdo? Si es un dengue con signos de alarma, el paciente se va a una UBICLIN, a una evidencia clínica, o se va al Laredo, dependiendo de la locación de medida del paciente, o se va a La Esperanza. Depende el de medir paciente, porque primero la parte preventiva, primero es la fumigación, ¿de acuerdo? Segundo, es básicamente el recojo de todos los residuos que hay acá, tanto limpios como sucios. Antes pensábamos, cero se le sugiere al personal usar repelentes, todas las personas deben usar repelentes, porque esa zona que es zona de dengue, ¿de acuerdo? Para evitar el repelente, ¿no? Entonces son las tres primeras condiciones que debemos tener. Si yo tengo pacientes acá por la zona, sí se deberían poner mosquiteros. Por la zona, si yo tengo pacientes con dengue, sí se deberían poner mosquiteros. ¿De acuerdo? Deberíamos implementar eso acá. ¿Ok? Y lo otro es que apenas yo tengo un paciente con síntomas actualmente de dengue, el paciente debe ser reportado, en el caso del trabajo de salud, a salud para que limite su descanso y mantener su aislamiento. Si se enseña el alarma, pues el alarma. No puede tener un personal acá trabajando acá porque es un personal que si acá no tengo el Aedes aegypti con el dengue, voy a hacer que todos comiencen a tener el Aedes aegypti con dengue y voy a contagiar a mis pacientes. Bueno, muchas gracias por todo, gracias por la invitación. Será hasta una próxima. Bien, bueno, buenas tardes ya con todo el personal del IREN Norte. Muchas gracias por su participación y el interés que le estamos prestando a esta emergencia que estamos presentando aquí en la institución. Es importante que todos participemos y tengamos conocimiento cómo vamos a actuar ante la presencia de pacientes con dengue, pacientes oncológicos con dengue. Ya en nuestra institución hemos tenido o tenemos, ¿no?, la presencia de el dengue, de pacientitos con dengue. Informarles a todos los trabajadores de las medidas que ya hemos tomado como el área de epidemiología, que es el tema de prevención, ¿no?, las acciones inmediatas. La primera acción, bueno, nos hemos coordinado, hemos tenido reuniones constantes para ver, para poder controlar este tema epidemiológico actual en el que estamos. Las acciones que hemos realizado han sido la fumigación inmediata de la institución, ¿no? Se ha creado el área de aislamiento temporal del paciente oncológico con dengue. Ya se ha implementado en la hospitalización el tema de uso de mosquiteros, ¿no?, en todas las camas de los pacientes hospitalizados, así también reuniones para acuerdos y recomendaciones para todos los trabajadores y para pacientes también, ¿no? Dentro de las recomendaciones para trabajadores está el uso de repelente y polos y pantalones, ¿no?, de manga larga, pantalones largos, lo que va a evitar que el zancudo infectado pues nos pueda contagiar el dengue, ¿verdad? También hemos coordinado con el área de mantenimiento el cierre de las ventanas a partir de las 5 de la tarde, ya que sabemos que este zancudo, generalmente, ¿no?, sale de su hábitat o sale a picar o a partir de las 5 de la tarde, tarde-noche, ¿no? Es donde el zancudo, el Aedes, es que circula. Entonces, nosotros
como personal de salud también tenemos que tomar todas las prevenciones, evitar que nosotros también contagiarnos, no solo aquí en la institución, sino también en nuestros domicilios, ¿no? Evitar que haya lugares donde se pueda almacenar el agua, ya no solo, como le explicó el doctor Félix Chávez, no solo el dengue, el zancudo, vive en aguas limpias, sino también ya en aguas sucias, almacenadas, ¿no? Ya puede ser por lluvia. En estos días hemos tenido algunas lluvias pequeñas, entonces debemos de tratar de eliminar objetos donde el zancudo se pueda criar. Bien, si presentamos pues algún signo, algún síntoma de dengue, debemos de comunicarnos inmediatamente con el médico ocupacional, con su jefe inmediato y el médico ocupacional para que ellos lo puedan orientar. Bien, eso vamos a quedar en cuanto a que haya un trabajador sospechoso de dengue, para que se le pueda realizar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar un poco el tema de cómo vamos a actuar, ¿no? Ante un paciente que llegue con sospecha de dengue aquí al IREN. Como bien también lo explicó el doctor Félix Chávez, lo ideal sería de que todo paciente con sospecha de dengue sea referido a otro establecimiento de salud, a las áreas de aislamiento como los UBICLIN, ¿no? Son donde les van a hacer el seguimiento, y quienes van a estas áreas son los pacientes, aquellos que presentan un tipo de dengue con signos de alarma. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Vamos a explicar un poquito, bueno, eso ya el doctor lo ha explicado, pero bueno, lo estamos trabajando de esa forma. Luego les voy a explicar de forma verbal, ya que recién nosotros estamos en coordinaciones y se puede generar algún tipo de cambio, ¿no? De acuerdo a la realidad en la que estamos presentándonos aquí en IREN Norte. ¿Ok? Pero por lo pronto, lo que les voy a explicar es la forma en cómo vamos a manejar nuestros pacientes con dengue. Bien, un paciente sospechoso de dengue, ¿no? Que cumple los criterios clínicos. Son fiebre, más 2 de estos criterios, como ustedes ven, ¿no? Pues los principales están aquí. Una fiebre, bueno, el dolor retroocular, cefalea, artralgia, eritema, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Qué hacemos con que llega un paciente? Esos pacientes generalmente llegan ¿a dónde? Un paciente con fiebre, el primer, el consultorio donde llega es a triaje diferenciado, ¿verdad? Un paciente con fiebre. Bien. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? El médico de triaje diferenciado, ¿ya? Va a generar su ficha epidemiológica del paciente y va a solicitar su examen de laboratorio. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Como bien se mencionó, están los exámenes de prueba rápida menos de 5 días, luego IgG, IgM, a partir de los 5 a 7 días, ¿verdad? Y su hemograma y su hematocrito. Si el resultado del paciente es negativo, se va a definir la otra causa y será derivado a la emergencia para ver el origen de la fiebre, ¿de acuerdo? Si un paciente sale positivo, estamos hablando de prueba rápida, ¿ok? Porque es lo más pronto que podemos tener el resultado. Vamos a definir en qué fase clínica está el paciente, si está en la fase inicial, si está en la fase crítica, si está en la fase de recuperación. Luego también clasificamos al paciente en qué tipo de dengue es, si está dentro de dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Luego, para el manejo clínico, tenemos la clasificación del paciente A,
B1, B2 y el paciente grave. El paciente de la clasificación para el manejo clínico de A es un paciente pues, que solo tiene fiebre y un leve malestar general, ¿no? No hay signos de alarma, entonces se va a su casa con el tratamiento con paracetamol, indicación de hidratación y orientar, el médico está en la obligación de orientar al paciente que ni bien tenga un dolor abdominal, algún tipo de sangrado, este paciente debe de acudir inmediatamente a emergencia. Emergencia de el hospital más cercano de su jurisdicción, ¿de acuerdo? De esa manera es que se va a tratar. Ahora, si tenemos a un paciente oncológico que acude aquí a nuestro instituto y es calificado para un manejo clínico, ¿no? En el grupo A, ese paciente va para triaje. En triaje diferenciado le van a pedir su ficha epidemiológica, su examen de laboratorio, le van a dar la indicación, ¿no? Sus medicinas paracetamol, su hidratación, indicar, como ya les mencioné, indicarles, orientarlo para los signos de alarma. Bien. Un paciente con diagnóstico o clasificación para manejo clínico B1 es un paciente que debe estar observado y nosotros habíamos organizado el tema de que el paciente esté permanente aquí en IREN Norte, pero ya nos acabamos de enterar de que el doctor Félix Chávez está como responsable ahora en el hospital regional y con él vamos a hacer las coordinaciones para que todos los pacientes con diagnóstico de dengue y que no tengan ninguna complicación de su enfermedad oncológica puedan ser trasladados al hospital o a los centros de Ubiquín, ¿de acuerdo? Los pacientes que sí requieren quedarse aquí en IREN Norte, a ellos vamos a generar otros flujogramas en los cuales pues, los pacientes van a ser evaluados por emergencia oncológica, el servicio de medicina crítica, ¿no? A cargo de ellos, quienes van a clasificar al paciente, aquellos que solo cumplan criterios de pacientes o dengue con signos de alarma y dengue grave, nada más, ¿ok? También mencionarles el tema de pacientes que acudan a la consulta externa e indiquen, doctor, presento hace 2 días fiebre, ¿no? Hace 2 días fiebre, según el interrogatorio, pues vamos a determinar si es que es sospechoso o no de dengue o determinar la causa de la fiebre, el origen de la fiebre. Si es un paciente que es sospechoso de dengue, y está en consulta externa, el paciente, el médico de consulta externa debe de llenar su ficha epidemiológica y enviar al paciente a triaje diferenciado para que el médico le solicite la prueba. ¿Ya? Estamos hablando de pacientes en consultorio externo. Y de acuerdo a la situación a definir la fase, la clasificación de tipo y la clasificación también de manejo clínico, es que se va a determinar dónde va el paciente, si va a la casa, si necesita estar aislado, hospitalizado en un centro de Ubiquín, o necesita estar pues hospitalizado, ¿no? O es un dengue grave, pues, ¿no? Los que requieren hospitalización. Bien, eso es en cuanto a consultorios externos. Bien, ¿alguna duda, por favor, al respecto? Estos son en términos generales. Los detalles y todo eso lo tenemos que plasmar y coordinar con las áreas correspondientes para nosotros formar nuestros flujogramas adecuados y dar atención oportuna a nuestros pacientes oncológicos.
Estas indicaciones realmente las estamos tomando ahora por la emergencia en la que estamos, ¿no? Los días vamos a seguir reuniéndonos y llegando a acuerdos lo más favorable que sea para la atención de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, es el adelanto que le podemos dar el día de hoy. Nuestro objetivo era recordar el tema de la enfermedad de dengue, ¿no? Y darles a conocer las acciones que ya venimos tomando aquí en el instituto. Bien, listo. Muchísimas gracias con todos. Gracias por su atención y cualquier consulta, por favor, estamos nosotros aquí para resolver las dudas y para priorizar la atención a nuestros pacientitos. Muchísimas gracias y hasta luego.